Buenas navegantes y buscadores, bienvenidos a Hablando de Espiritualidad. Bueno, espero que hayáis pasado un verano fantástico, que hayáis aprovechado para recargar las pilas, para coger nuevas energías. Hay para mucha gente que el año no comienza en enero, sino comienza después del verano, después de vacaciones, tanto pues en junio, agosto o los que lo hacen en septiembre, aprovechando que ya hace un poco más de fresquito. Y bueno, espero que estéis todos genial. Hoy os traigo un tema muy interesante. Vamos a tocarlo un poquito por encima porque es muy extenso, pero quería hablaros de protecciones. Muchas veces me habláis de cómo protegernos o de muchos métodos que a veces pues nos dicen pues ponte esto, ponte esta pulsera, haz lo otro, ¿no? Cuántas formas de protegernos. Al final a todos nos interesa no coger nada negativo, estar bien el máximo tiempo posible. Y bueno, a pesar de que ninguna protección es al 100% efectiva y no hay nadie que pueda hacer un muro y que no cojamos absolutamente nada, porque es parte también de nuestro aprendizaje, porque a veces nos tienen que ocurrir cosas negativas, porque a veces por algún motivo tenemos que coger energías negativas. Y bueno, cuando algo tiene que ocurrir, pues ocurre, hagamos lo que hagamos. Cuando está nuestra línea, ¿no?, de vida, nuestro destino, pues tiene que ocurrir. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchas formas, hay muchas protecciones que podemos utilizar o que se utilizan, unas a mi parecer, porque siempre os hablo desde mi experiencia, que pueden ser más efectivas o menos efectivas. Y y vamos a hablar un poquito de qué tipo de protecciones hay y cómo funcionan. Bueno, vamos a empezar con las que solo dependen de nuestra energía. Por ejemplo, los objetos de la buena suerte. Esa gorra, esos calzoncillos, esa pulsera que te regaló una persona especial, esa goma de borrar que llevaste a todos tus exámenes, ese tipo de cosas, ¿no?, que al final se convierten como nuestros amuletos, y que sentimos que es que nos traen buena suerte, ¿no? Propician que salgan las cosas bien, ¿no? O como nosotros queremos. Y además nos sentimos más a gusto cuando estamos con esos objetos. Bueno, esto sí es efectivo. ¿Por qué? Porque creemos en ello. Es decir, nosotros, como hemos hablado muchísimas veces, movemos la energía mediante la intencionalidad. Es decir, que cuando nosotros creemos que estamos protegidos, nos estamos protegiendo. Estamos creando una barrera protectora con nuestra propia energía. Depende de la capacidad que tengamos de canalización, depende de la creencia que tengamos en ese objeto y en la protección o la buena suerte que nos está dando ese objeto, esa protección será mejor o peor. Depende de nuestra propia energía, de lo que proyectemos sobre ese objeto y de la capacidad de canalización y de proyección que nosotros tengamos, ¿vale? Por lo tanto, esa goma de borrar probablemente a otra persona no le dé buena suerte, como aquel que dice, o no le proteja, pero a la persona que sí está creyendo en ello, que ya ha hecho un vínculo con ese objeto, pues sí que le está protegiendo. ¿Vale? Esto es muy importante porque a veces no se trata de qué funciona o qué no funciona, a veces se trata de qué relación tenemos con esa protección y qué energía desprendemos ante ese tipo de objetos, ¿vale? Luego estarían los objetos que funcionan mediante el inconsciente colectivo. Voy a explicar un poco cómo es esto. Como decíamos, si con nuestro pensamiento movemos energía, con todo el mundo, es decir, con muchas personas a la vez, movemos energía cuando estamos pensando en algo concreto todos, ¿vale? Si ahora todos nos pusiéramos, no sé, a pensar o a mandar energía a un sitio, estaríamos mandando energía a ese sitio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucha gente que cree en un objeto? Por ejemplo, en una pulsera roja, ¿vale? Que la pulsera roja te protege o la pulsera roja trae buena suerte. Pues que automáticamente toda esa creencia, igual que nuestra propia creencia, puede hacer que un objeto nos traiga buena suerte, entre comillas, ¿no?, o nos proteja,
pues el inconsciente colectivo que mucha gente crea en un objeto determinado puede hacer que ese objeto determinado se cargue de esa energía, vibre con esa energía de ese inconsciente colectivo. Y por lo tanto, cuando cojamos ese amuleto o hagamos esa práctica en concreto, esa práctica se sirve de ese inconsciente colectivo y nos da la protección que tenga ese inconsciente colectivo. ¿Qué pasa? Que esto fluctúa mucho. A mí no me gusta utilizar este tipo de protecciones, pero bueno, es una cuestión personal. ¿Por qué? Porque fluctúa mucho. Porque siempre hay gente que piensa unas cosas u otras de ese tipo de protecciones y pues puede variar mucho. De qué nos proteja, cómo nos proteja, al final no lo sabemos porque no sabemos qué es lo que piensa todo el mundo sobre eso, ¿no? Sobre ese objeto en concreto, sobre esa práctica en concreto. Y es un poco, pues eso, no se sabe muy bien. A mí no me termina de funcionar bien. Pero bueno, ahí podríamos encontrar el típico, pues la pulsera roja. Pones un ajo en el ombligo para que no nos entren las malas energías, o ponernos la mano en el ombligo, ¿no? Cuando estamos con alguna persona, vamos a algún lugar y no queremos que nos entren malas energías. Este tipo de cosas suelen ser trenzarse el pelo también, por ejemplo, trenzarse el pelo y dejarlo al aire para que se vean las energías negativas. Esto funciona, como comentábamos, por nuestra propia energía porque estamos creyendo en ello, y aparte por el inconsciente colectivo porque son creencias colectivas en el que pues hay ciertas personas que creen en ello, bastantes, ¿vale? Entonces sí que serían efectivas, pero dependemos pues eso de la creencia del resto de los demás, ¿vale? Por eso yo no suelo hacer este tipo de prácticas. Luego tenemos otro tipo de protecciones que aquí para mí ya sí que empiezan a ser más potentes. ¿Por qué? Porque nos estamos sirviendo de otro tipo de energías más estables. ¿Y cuáles son? Pues las energías, por ejemplo, de los elementos, de las plantas, de los minerales. Es decir, se puede canalizar, cuando uno está haciendo una protección, la energía, por ejemplo, de los elementos, del agua, del aire, del fuego, de la tierra. Depende de qué tipo de protección queramos hacer, nos servimos de una energía u otra. Esa energía es muy potente porque la energía de la tierra ya no depende de nosotros, no depende de nuestros pensamientos y sentimientos, que son muy fluctuables, ¿vale? Es más estable, digamos. Por ejemplo, también de las plantas. Los chamanes utilizan mucho este tipo de energía, se sirven mucho de la energía de las plantas. Depende qué necesitan trabajar, pues a nivel de protección, porque estamos hablando ahora, pero también sería en otros ámbitos también, depende qué necesitan trabajar, se sirven mucho de esta energía, de la energía de las plantas, para proteger, para limpiar, para trabajar, muchísimas cosas a nivel energético se sirven de este tipo de energía. Porque las plantas tienen una energía muy potente y muy poderosa porque vienen además de la tierra. Y también los minerales. Los minerales, yo ya lo sabéis, los que me conocéis, que soy muy fan de los minerales, porque es que al final son seres vivos y tienen su propia energía con su propia vibración. Los minerales tienen una energía que vibra muy alto y son muy potentes, bien utilizados siempre y utilizando pues cada mineral para cada cosa. Por ejemplo, en el ámbito de la protección que estamos hablando, los minerales, siempre hablamos muchas veces de los minerales que protegen, pero no hablamos de qué es lo que protege cada mineral, porque tenemos minerales que protegen nuestro cuerpo físico, tenemos minerales que protegen nuestro cuerpo etérico, tenemos minerales que protegen nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual. Depende de lo que queramos proteger, utilizaremos un tipo de mineral u otro. Pero ya no solo es utilizar un mineral, también podemos utilizar la energía de los minerales sin tener el propio mineral, que se llaman los cristales etéricos. Yo soy maestra en cristales etéricos y se puede utilizar, igual que utilizamos la fuerza de los elementos o la energía de las plantas, también podemos utilizar la de los minerales sin necesidad de tenerlos nosotros en nuestra mano. Podemos servirnos de esa energía y utilizarla para nosotros mismos, para un objeto o para otras personas.
Bueno, está para mucho porque es un poco más complicado, pero bueno, pero a nivel general sería así. A mí es una de las formas que me gusta mucho porque, como decía, pues no depende de nosotros, que al final pues emocionalmente somos bastante inestables, ¿no? Y bueno, y cualquier cosa nos puede hacer variar ese tipo de energía. Luego, ¿qué otro tipo de protecciones tenemos? Pues unas de las más potentes que vamos a encontrar, que son a través de entidades. Yo voy a hablar de entidades de luz, porque evidentemente hay gente que hace cosas, igual que hay gente que trabaja con la luz, hay gente que trabaja con la oscuridad, y igual que hay gente que hace protecciones con la luz, pues hay gente que la hace con la oscuridad. Esto es así, pero bueno, yo voy a hablar de la parte que yo conozco, que yo practico, que es pues eso, protecciones a través de entidades de luz. Por ejemplo, las pilas. Las pilas, que algunos las habéis visto, que las he puesto en stories, que son esos botes que en el caso de la protección, pues bueno, os voy a comentar un poquito cómo funcionan. Y lo que se hace es canalizar la energía de estos seres de luz. De guías, o bueno, depende cómo lo hagan, porque hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, en mi caso con las pilas, a través de mis guías, se hace esa canalización de energía con la intención de proteger depende qué es lo que le ocurra a esa persona, y este bote se pone en casa de la persona que lo necesita. Cuando esta energía, imaginaros que hay una energía en casa que es muy potente, entra algo muy malo, y es más fuerte que la propia pila, que la propia protección. Esta pila se va a poner de color verde. Cuanto más verde, sabremos que esa oscuridad, esa entidad negativa o esa fuerza que nos está perjudicando es más fuerte. ¿De acuerdo? Estos botes llevan sal y la sal va brotando hacia afuera. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues que la pila se ponga verde, habría que tirarla y hacer una nueva. Esto es muy raro. Yo hacía muchísimos años que no se me ha puesto ninguna verde. Solo ahora mismo recuerdo una ocasión. Ha habido una o dos ocasiones, pero bueno. Puede pasar, o sea, hay en sitios que pueden haber cosas bastante negativas y que ocurra. Y se tira cuando está funcionando correctamente. La lejía, porque en este caso lleva, que no lo he comentado, lleva lejía y lleva sal, se vuelve de color transparente cuando entran cosas positivas, porque la pila es mucho más fuerte que lo que haya, ¿no? O sobre lo que haya que proteger, se pone rosa, incluso a veces fucsia. Y si hay alguna entidad de luz que interviene, esto es muy raro, pero a veces puede suceder, que interviene de alguna manera muy directa, ¿vale? Para lo que se haya hecho la pila, se pone de color azul. Bueno, esta es la gama de colores de las pilas. Cuando, por ejemplo, hay algo extraño, hay veces que puede ocurrir que la sal desaparezca y aparezca a unos cuantos centímetros o haciendo un círculo fuera. Yo me acuerdo una de las primeras pilas que yo tuve en mi casa, que pasaban cosas muy extrañas, se iban golpes en el falso techo que había arriba. Y bueno, pues es que aquello parecía pues una casa del terror, vaya. Y pusimos una pila para, pues eso, para proteger de aquello, ¿no? Para quitar aquello. Y nada, a los 4 o 5 días la sal desapareció del bote. Y yo pensé, bueno, pues se ha disuelto en la lejía, ¿no? No le di mayor importancia. Pero al día siguiente o los 2 días, ya no lo recuerdo bien, la sal había aparecido fuera del bote a unos 3 dedos, más o menos 3-4 dedos, separado del bote en círculo. Había un círculo de sal fuera. Efectivamente lo que había era muy fuerte y bueno, pues estaba haciendo un poco de las suyas, y la pila, cuando hace cosas extrañas como esto, o de repente sin haberle dado ningún golpe ni nada, las lejías sale fuera el líquido, el propio líquido, ya no la sal que brota, sino el propio líquido fuera, indica también que hay algo pues bastante potente. Ya os digo que normalmente no suele ocurrir, porque este tipo de energías, la verdad es que gracias a Dios no suelen estar.
pero bueno, yo lo he vivido en primera persona en casa. Y puede suceder. Y bueno, y la pila la verdad es que protege muchísimo. Me acuerdo que aquella pila la quitamos, pusimos la siguiente, no nos rendimos y bueno, y cesó todo. Esa pila ya brotó de forma normal y cesó todo. Pues este tipo de prácticas son muy muy potentes. Y a mí, yo utilizo pilas, yo siempre tengo pilas en casa para proteger mi casa, para protegerme a mí, a mi familia, porque bueno, ya hago este tipo de prácticas y tengo obviamente que estar siempre protegida. Aparte también utilizo minerales, utilizo otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que las pilas pues es una de las cosas que más utilizo y que más seguridad me dan. Luego, ¿qué podemos hacer también? Otro tipo de amuletos, como colgantes, pendientes, una figura, cualquier cosa. Y lo mismo, es canalizar esa energía igual de seres de luz. Siempre hay que tener el permiso, por cierto, no lo he dicho, pero siempre hay que tener el permiso de los seres de luz, te tienen que dar ese permiso porque son ellos, tú eres solo el canal, son ellos los que están haciendo esta protección. Y se pueden hacer objetos, igual que se hacen ese tipo de pilas, se pueden hacer objetos. Los objetos es más complicado hacerlos porque al final los líquidos, la sal son muy buenos canales, son muy buenos conductores, pero los objetos son peores conductores normalmente de la energía, también depende de que estén hechos. Y bueno, y sí que es verdad que es más difícil encontrar gente que tenga la capacidad de hacerlos y que funcione realmente bien, pero bueno, somos también mucha gente la que los hacemos. Y bueno, esto sería pues un poquito el tipo de protecciones a nivel genérico. Puede ser que me deje alguno por ahí, ahora mismo no sé, pero seguro que alguno me queda porque hay muchísimos. Pero básicamente son en los que yo pues los he dividido así y hay este tipo de protecciones que podemos utilizar. Sí que, por ejemplo, una cosa que me gustaría puntualizar es que cuando hacemos una protección para una persona, la hacemos para esa persona, es decir, se hace para la energía que tiene esa persona. Así que cuando hacemos cuando hacemos una protección para un niño pequeño o un bebé, que la estamos haciendo para esa energía, tenemos que tener en cuenta que al año, los 2 años, los 3 años, cuando sea, es probable que esa protección haya que renovarla. ¿Por qué? Porque están en pleno cambio, están en pleno movimiento, la energía está cambiando, ellos están cambiando y cambian muy rápido, nosotros también, pero una protección seguramente pues nos va a durar mucho más tiempo que a una persona, que a un bebé, ¿no? Que están en constante evolución energética también. Entonces habría que renovar esa protección porque esa energía va cambiando, por lo tanto va dejando de tener efecto conforme su energía cambia, porque ese amuleto está hecho para esa energía de esa persona en ese momento de su vida en concreto, ¿de acuerdo? Y bueno, espero que os haya gustado, espero que os sirva de utilidad. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, por ejemplo, a veces me habéis hablado, ¿no? Pues de protecciones contra la magia, pues hay muchos diferentes tipos de magia, entonces hay que ver qué casos concretos, por qué, ¿no? Y sobre todo si os han hecho algún tipo de magia, hay que sanar lo que estropea la magia, no solo quitar la magia negra si os han hecho, sino sanar también, porque siempre estropean partes del cuerpo energético y hay que repararlas. Esto es importante, que ya que estoy lo puntualizo. Y luego ya pues protegernos, una vez que eso está quitado y reparado, pues protegernos. Si sabemos que hay alguien o algo pues que nos puede estar haciendo daño, nos puede estar perjudicando, ver qué tipo de protección nos es más adecuada para nosotros y bueno, y elegirla. También deciros que la mayor protección, casi me voy sin decir esto, la mayor protección que hay, pero la mayor, es vibrar alto. Vibrar alto, es que no me cansaré nunca de decirlo. Es decir, estar en paz,
A ver, obviamente no podemos estar siempre contentos, ni podemos estar siempre felices y estar bien, pero sí que es verdad que cuanto mayor conciencia tenemos, mayor comprensión tenemos y mayor vibración tenemos, porque a mayor comprensión, pues mayor aceptación y adaptación, y por lo tanto son menos enfados, menos frustración, y al final, pues cuanto mejor estemos nosotros anímicamente, más alto vamos a vibrar, y eso es una protección brutal y bestial. De verdad, vibrar alto es maravilloso. Se puede vibrar tan alto que se puede sanar a través de tu propia energía mediante tu propia vibración, y eso es una realidad. Así que lo mejor que podemos hacer siempre es trabajar en nosotros mismos. Es duro, a veces es doloroso, es desgarrador, pero merece mucho la pena en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Así que, amigos, vibrar alto. Es el mejor consejo realmente que os puedo dar. Y sobre todo no obsesionaros tampoco con estas cosas, porque al final la obsesión por tener todo bajo control, por tenerlo todo súper protegido, por tenerlo todo muy puesto, por tenerlo todo limpio, por tenerlo todo tal, la obsesionarnos baja nuestra vibración. Por lo tanto, siempre todo en su justa medida, ni mucho ni poco. Así que bueno, ahora sí, ahora de verdad, espero que os haya gustado, espero que os sirva de utilidad. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra entera disposición como siempre, y podéis encontrarme en mi Instagram en @hablando_de_espiritualidad. Podéis escribirme tanto por privado como en los posts que voy colgando, y bueno, de vez en cuando voy dejando cajitas donde, bueno, pues también podéis hacerme consultas de dudas o de curiosidades que tengáis, y bueno, y me encanta que me habléis y estar cerca y en contacto con vosotros. Así que nada, bueno, podéis escucharme hablando de espiritualidad en cualquiera de estas plataformas, en Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, entre otras. Así que nada, espero que tengáis una feliz semana, que vibréis muy muy alto, y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo enorme.